estamos gordos, rosca política, contentos, felices. Me acabo de enterar un dato de Rodi Recal que no tenía, que tiene por lo menos... ¿Lo puedo contar? Sí, claro, todo. 30 podcasts por delante. Es decir, que yo pensé que esto se terminaba, pero no, hay mucho constituyente para seguir conversando durante todo el año. Gracias, Rodi, por venir. Gracias por la invitación, chicos. Efusivamente te agradecí por este contenido que estoy consumiendo, disfrutando. Y algo que le dije a mi madre hoy, que estuve con mi madre hoy. Yo creía que sabía casi todo de la política argentina. Y me doy cuenta que no sé muchísimas cosas del chanchullo, capaz que es la primera vez que lo cuento. De las charlas, sí. De cómo se arreglaban las cosas. Recordé cosas que había olvidado de la política de los 90. Pequeña presentación, está siendo grabado, capaz que hay gente que se suma ahora. Rodi Recal tuvo una idea maravillosa, que es entrevistar constituyentes de la reforma del 94, de esa gran obra de la política del siglo XX, que... entrevista uno por uno a muchos de los que formaron parte. ¿Cuánto es el total de constituyentes? 305 fue la elección. Creo que quedaron 302, 303 que trabajaron, ¿no? Que fueron. Que fueron a votar el último día, por lo menos. Sí. Y nada, era un seleccionado. Era una cosa espectacular. Y se resolvía con otra caballerosidad, con otra forma de relacionarse entre la política que uno extraña. Es decir, uno ante esa obra que vos hiciste, porque para mí es una obra, no es un ejercicio periodístico, tiene dos pensamientos. La primera es: qué nostalgia tengo de esa clase política que no existe más. Y la segunda es: qué lindo que se hayan puesto de acuerdo también, porque si no se hubieran puesto de acuerdo hoy no tendríamos esta constitución. Sí, es un proyecto que a mí yo cuando fue la constituyente tenía 8 años, entonces a mí me pasó muy lejos. Uh-huh. Y de hecho me encuentro con la constituyente de vuelta cuando empiezo a conversar con ellos. De hecho, el que dispara la idea es uno de ellos, que es Horacio Massachesi. Yo soy de Río Negro. Okay. Como la propietaria de la radio, como Julia. Exacto. Soy de Ingeniero Jacobasi, que es un pueblo que queda muy cerca de Bariloche. Y Horacio, que fue gobernador de la provincia, cuando viene a Buenos Aires, me escribe cada tanto. Nos hicimos amigos, tuvimos una muy buena relación. Y estoy en la biela, me dice: "Vente, vamos a tomar un café". Entonces cada vez que va, yo me pierdo una horita y me invierto una horita de una vez por mes en charlar con él. Una persona muy generosa y siempre... Otro radicalismo también, ¿no? Otro radicalismo. Entonces siempre me divertía... Al principio me divertía hablar sobre Menem con él, porque él jugaba al tenis con Menem en Olivos, era el candidato opositor en la elección del 95. Entonces mi idea era conversar un poco sobre su experiencia con ese menemismo y cómo era la política en ese momento y el radicalismo de esos años. Pero constantemente recurriendo venía la constituyente, ¿no? A su memoria y a su relato. Siempre estaba la constituyente dando vueltas. Entonces... Y empieza, todo el tiempo tenía anécdotas con Alfonsín. Y un día tiene una anécdota con Duhalde. Y un día tiene una anécdota con Cafiero. Y un día tiene una anécdota con Cristina. Otro día tiene una anécdota con Zaffaroni. Entonces, me parecía fascinante que todo es el como tiempo, los Avengers. Claro, exacto. Siempre estaban apareciendo personajes hiper conocidos. Y no es que me hablaba de un constituyente y perdido. No, siempre me estaba tirando una celebridad. Era We Are the World, ¿viste? Sí. Entonces, le digo... claro, no hicieron una constitución, cantaron claro, We Are the World. Exacto. Entonces, le digo: "Che, Horacio, esto es un libro", le digo. Arrancaste... Esto era 2017, 2019, 2018, era prepandemia la conversación, esas conversaciones. Le digo: "Horacio, esto es un libro". La generación del 94, le decía yo, esos son un montón de personas que hubo un traspaso generacional, y de ahí venía Cafiero, Alfonsín, Eduardo Menem, un montón de dirigentes que fueron quedando en el camino, y ahí se pasó la posta a los Chacho Álvarez, claro, Cristina, Carrió, Graciela Fernández Mejide, un montón. Entonces me dice: "Sí, puede ser, no sé qué, sí, eran un montón". Bueno, él no le veía la beta periodística, yo rápidamente le había encontrado una beta periodística. Se vino la pandemia, pasó la vida, y se me vinieron los 30 años encima y nunca empecé a hacer el libro. Entonces, un día charlando con la productora de la radio, que quería hacer un programa de entrevistas, y se me viene: "Che, yo tengo un proyecto en la cabeza que todavía no estoy haciendo. Y dije, esto puede andar mejor en un formato así, en podcast. Y además le podés dedicar el tiempo a cada uno y que todo se luzca, toda la conversación se luzca. Porque en un libro, ¿quién te va a agarrar un libro de la Constituyente? Una hora de conversación. 94, claro, además de la Constituyente". Y le encontramos el formato, le encontramos la vuelta. Muchos eran muy grandes. Graciela Fernández Mejía tiene 93 años, entonces ir a entrevistarla
moverla a ella, que se venga ella al estudio, grabar, era complejo. Y dijimos, bueno, compramos unos micrófonos y vamos nosotros. Y me pareció que fue la mejor forma de resolverlo y arrancar a esto, ¿no? A que ellos cuenten el proceso político, el proceso humano de que un grupo de políticos se muden a una ciudad, se instalen ahí, que conviven. Santa Fe, Paraná. Pijama Una cosa Party, que ¿viste? haces mucho vos, que es espectacular, también es pedir precisiones cartográficas, ¿viste? ¿Cómo se llamaba el hotel? Claro. ¿A dónde iban a comer después? Sí. Se repite mucho que hay un famoso bar donde se juntaban todos que era de los Midachi. Era de los Midachi. Entre comillas, Sí. comillas. Sí. Que era de los tres, de No. uno, del chino, ¿de quién era? Cuando voy encontrando, porque la memoria también es frágil. Claro. Y es tremendo De porque hecho, muchos- Carrió te dijo el nombre reconfiada y vos le dijiste, no, se llamaba de otra Sí, manera. ella dijo, tía María dijo. Dijo tía María. Dijo tía María, ¿Y se debe ser un llama? boliche de Chaco, tía María, no sé. O un trago que le gusta mucho. Sí, y se seguro. llama viejo. Ramón Antigua. Ramón Antiguo. Ramón Antigua. Que todavía no puedo descular si es Ramón Antigua o Ramona Antigua. Porque lo googleo y está en las dos formas. Claro. ¿Están las dos formas? Están las dos formas y Hay que preguntarle a los Midachi. Hay que preguntarle a los Midachi. Hay que preguntarle a los Midachi, pero ya lo vamos a descubrir. Me parece que también parte del proceso es. No importa, ya lo vamos a Alguien enterar. se va a acordar. Sí, no es importante. Claro, este misterio alguien en Sí, una sí. siguiente entrevista. No, ya lo vamos a enterar. Y después, de un mismo Ya lo vas a hecho- saber como Patricia. Claro, Ya lo vas a entender, claro, ya ya lo lo vas vas a a entender. Y después me pasa que de un mismo hecho algunos tienen diferentes recuerdos y recuerdos sesgados también. Me vuelve loco cómo juega la memoria de cada uno, ¿no? Pasaron 30 años. Y pasaron 30 años. Rodi, un poco para contextualizar, ¿cómo era el clima político del 94 en el que se decide hacer la constituyente? Como un recorrido veloz por ese panorama. Era un clima, aunque parezca que se lo recuerde con mucha concordia, había un clima de guerra política, Claro. pero con los vaivenes de la época. Por ejemplo, pasaba que Alfonsín tenía una interna rabiosa con un sector del radicalismo que le hace la contra en la elección para la constituyente de la Rúa, otro grupo que no quería el Pacto de Olivos. Pasaba que Menem también tenía toda su resistencia en un sector de la sociedad por el ajuste que había hecho, por las privatizaciones, pero venía como, había estabilizado la inflación, entonces venía para adelante como una tromba. Entonces, Sí, pero hay un sector que lo odiaba y no quería que se quede 4 años más. Exacto. O 6 años más. que es el sector del frepaso, que hoy valoramos ese frepaso, ¿no? Y en la constituyente tiene un rol importante porque estaba en la figura de Chacho Álvarez, que era el jefe del Frente bloque, Grande todavía. que era el Frente Grande, exacto, sale de la constituyente como frepaso. Exacto. Porque de hecho en Wikipedia está la fecha de inauguración del frepaso, del inicio del frepaso, es el día que se jura la constitución. Tengo una boleta de la constituyente del 94 del Frepaso. Del Frente Grande. Del Frente Grande. ¿De Si querés, Capital? después te la paso. ¿De Capital? De Capital. Mira, con Chacho a la cabeza. Está Chacho a la cabeza, Graciela Fernández Mejía, Aníbal Ibarra y Eugenio Zaffaroni Zaffaroni cuarto. cuarto. Después está Adriana Puigros. No sé por qué me Sí, acuerdo sí, de todo. sí, Gordo, mirá. gordo Mirá. baja política mal. Entonces, ese sector del peronismo que se había ido, que había roto al peronismo, en los discursos se ve mucho esta cosa de ya van a volver. De hecho, en los discursos de Cafiero y de Augusto Lacino está esa cosa, ese sentimiento de, bueno, los compañeros del Frente Grande que por ahora están desviados, Claro. ¿no? Claro, que están estaba buscando el rumbo, peronismo ya van a ahí. volver. Exacto. El grupo de los 8. El peronismo es lo permanente, ¿no? Decía Cafiero. Los retos, bueno, son algunas desviaciones, algunas tendencias, pero ya van a volver los compañeros del Frente Grande. Decía. Hay anécdotas muy graciosas y unos discursos de Cafiero que yo... Qué lindo Cafiero. Cafiero nunca lo había escuchado y los discursos en las constituciones son maravillosos. Chacho Álvarez, yo no lo viví como político, porque de hecho cuando él fue vicepresidente yo tenía 12 años. Y cayó en desgracia. pues. Y cayó con la renuncia y nunca más. Claro, pero Chacho Álvarez en el 94 supongo que estaba bastante joven además. Era candidato a presidente. A mí te lo digo, que me en cuentan- ese momento era presidencial. A mí lo que me cuentan, y espero que si habla Cristina me responda esto, es cómo lo veía ella a Chacho Álvarez, que ella, que era una diputada en la provincia de Santa Cruz, llega a Santa Fe y se encuentra con un Chacho Álvarez que era la celebrity del momento. Claro. Era ese progresismo peronista el que todos querían en algún punto mirar. Tenía una oratoria, Chacho,
casi te diría como la que por ahí tiene Cristina, ¿no? Ves algunos juegos de voces representaba parecidos. muy bien a la clase media. Exacto, clase media porteña, clase media metropolitana. Y Sí, pero Rosario, Córdoba, Santa Exacto. Fe también, ¿no? Tenía Exacto. predicamento. Y entonces, me pasa que encuentro eso. Entonces, yo no te pregunta, los conflictos que yo veía era así, una tensión muy grande entre un sector. Alfonsín tenía su tensión con el radicalismo y propio, la interna, y Menem la tenía disputándose el voto con un progresismo peronista, ¿no? Ujú. Pero así todo, el poder que tenía Menem y el poder que tenía Alfonsín alcanzaba para llevar adelante una reforma de la Constitución que ya se venía trabajando, pensando, y todos estaban con la idea de que había que modernizar el Estado Ujú. desde la década del 80. Ok. Entonces, cuando estaba Alfonsín en la presidencia, Alfonsín se puso a trabajar en una reforma de la Constitución. Cuando Menem avanza en la posibilidad de una reforma de la Constitución, que lo empieza a apretar un poco el final de su mandato, de su primer mandato, él gana la elección en el 93, la de medio término, entonces necesita resolver el tema de la constituyente, de la reforma de la Constitución, porque después se le venía en el 95 y si no Y se te reformaba quedabas sin tenía nada. que entregar el mandato, el poder. Entonces, ahí me parece que él termina empujando la situación porque, bueno, Alfonsín tenía ganas y le lleva a Alfonsín las ideas de Alfonsín. Ujú. Él quería la reelección. Entonces va y convence a su adversario con las ideas de su adversario. Claro, ¿no? hizo jiu-jitsu, aikido. Claro. Entonces eso me parece también Hay una interesante. anécdota linda de Yoma ahí que le dicen, está todo bien, la reelección la vas a tener, pero después el gobierno que viene la vas a tener complicada porque Alfonsín está haciendo una buena constitución y te Sí. está poniendo palo por todos lados. Es decir, vas a tener un consejo de la magistratura que no existe, vas a tener parte del Estado que todavía no hay, que te van a investigar, y Menem como en ese sentido muy hábil, diciendo, vos dame la reelección que yo después gobierno. Yo después veo, Claro. yo después No te veo, preocupes, después vos dame la miramos. reelección, no me Exacto. importa. Yo te muestro dónde está el poder, le dice. Ahí está, eso. A Lacino, sobre esto, que Lacino tiene una mirada muy piola, porque hasta Todavía ahora no salió el asino. salió hoy. Está hoy. Así que hoy tenés Hoy tenés plan. para irse caminando. No, vos recién estaban preguntando qué hace solo. Bueno, ahí está, escuchás el podcast. Escuchás una buena actividad. Posta, estoy re contento que hoy voy a escuchar al asino. Alacino es El espectacular. Choclo tiene mejor apodo, Sí, el sí, sí. Choclo. ¿Quién era Lacino? Alacino era en ese momento era senador Ajá. por Entre Ríos, que termina teniendo un rol clave que es el de jefe de bloque del PJ. El picheto de ese tiempo. El picheto de ellos. Picheto ese tiempo, porque además, pero con la espalda de Menem, Claro. ¿no? Entonces, Alacino es el jefe del bloque, que ahí cuentan el podcast que llega un poco por azar, porque el que iba a ser el jefe del bloque del PJ era Marín, que era el gobernador de La Pampa, Sí. y termina diciendo que no va a ser por una interna, no queda bien claro qué pasa. Ya nos vamos a enterar qué pasó con Marín, pero que me ya había no vas a anotado. saber. Yo las dudas me las voy anotando, ¿viste? Entonces, dice que no y queda él como jefe de bloque. El vicejefe de ese bloque era Horacio Rosati, creo que la secretaria era Cristina, la secretaria del bloque, y después estaba Oraldo Britos, que no me acuerdo el rol que En la tenía. constituyente, ¿no? En la constituyente. El bloque del PJ. Era el bloque del PJ. Entonces, Y Alacino, con bueno, Yoma cuentas. eran los que negociaban la rosca también. Yoma estaba, Alacino y Yoma eran Alacino, como- Yoma, Corach, estaban en las reuniones con Alfonsín. Y eso, ¿no? La elección del hotel, la elección de los lugares donde iban a comer. Iban todo el tiempo, iban y venían a Buenos Aires. Y en paralelo, un tema que salió poco todavía en las conversaciones, pero porque yo lo pregunté un par de veces, pero después, bueno, por la dinámica de la conversación se va diluyendo. Es que pasan dos cosas muy importantes durante En paralelo, en claro. paralelo. ¿Quién es el Mundial de Fútbol del 94? No se acuerda casi nadie, eso me Eso es sorprende. tremendo. Tremendo. Se está jugando el mundial que echaron a Diego por doping Sí. y no se acuerda nadie. Eso- Sacaron a Diego de la mano, De la mano. de las imágenes más importantes del siglo XX. No me acordaba que se estaba jugando el mundial. Eso es tremendo, porque yo pienso que. ¿Entendés? Es con esa- rarísimo. yo- Están metidos ahí. Claro, estoy haciendo una constitución. ¿Qué me importa? Vos sabés que me pasa mucho que yo, cuando tiro esa pregunta, digo, acá se abre un abanico de Claro. anécdotas. Claro. De historias en el hotel viendo el partido. Lo no sé. estábamos. No, y no. No pincha. No pasó. El tema no ¿No se pega. acuerdan de haber visto un partido? Y AMIA también. También, es el- eso te iba a decir, es el atentado claro, a la sucede AMIA en ahí. julio.
Mientras estaban haciendo la constituyente. Entonces también sucede lo mismo. Algunos, bueno, sí, nos fuimos, volvimos a Buenos Aires. Graciela Fernández Mejía habló un poco de la situación, que tuvieron que volver. Uno se tuvo que volver por el ministro de Justicia, creo. Era Ibarne, Alberto Ibarne. Alberto Ibarne se tuvo que volver y ya no volvió. Rodi, ¿cuánto tiempo se demoran? La constituyente tiene como un plazo que son 90 días desde que se inicia. Bien. Pero el trabajo neto, o sea, bruto o neto, ¿vos qué querés? Con IVA, sin IVA. Claro, de tiempo que trabajan deben ser alrededor de 20 sesiones públicas, las 20 sesiones en donde se vota. Claro. Pero también en el medio hay trabajos de comisión. Claro. Que, por ejemplo, la constituyente se inaugura el 25 de mayo. Estamos en zona de constituyente, ¿no? Estamos en zona de aniversario. De hecho, en este momento, hace 30 años, se estaba llevando a cabo la constitución. Exacto. El 25 de mayo se inaugura y el 30 se empieza a sesionar. Y lo más largo, lo que más tiempo se tarda en resolver y en discutir en las comisiones, que de eso no hay video de eso, hay taquigráfica pero no hay video, es el reglamento. El reglamento lleva 10 sesiones. Y después el resto de los temas que ya se van organizando. ¿Qué pasa? ¿Qué incluye el reglamento? Más allá de, bueno, la forma de votar, los viáticos, ¿no? De cómo iban a vivir, de qué iban a vivir. Hay un personaje muy gracioso que es el Nabo Di Tulio, Héctor Di Tulio, un radical que algunos lo mencionan, que cuando están arreglando el tema de la dieta hay una discusión muy grande con Néstor Kirchner, también un joven constituyente que se sentaba delante de los del Modín, Néstor. O sea, Néstor era la última línea de los que quedaban del peronismo en el fondo, y atrás venía el bloque del Modín, que estaba Aldo Rico. Si en la foto aparece Néstor Aldo Rico. Sí. Están muchachos densos. Hay un momento que discuten fuerte por el tema de viáticos. Era duro Néstor para los viáticos. Y termina esa discusión en un comentario de este señor Héctor Di Tulio. Vencía constituyente por Santa Cruz. Era como la oposición a Kirchner. Y él dice que era importante el tema de los viáticos porque a algunos no nos alcanza. Dice, yo le tuve que pedir, sin más lejos, le tuve que pedir 300 pesos a Alfonsín para poder solventar algunos gastos. Lo dice así, todos se empiezan a reír. Necesitaba 300 pesos para llegar. $300 en ese momento. Era $300, ¿no? Y la plata también. Claro. El valor de la plata también me impacta. Y no sé a dónde iba, porque son 300. ¿Cuánto dura? La discusión sí. Bueno, y el reglamento dura mucho porque ahí se establece la forma de votar. Ajá. Cómo iban a votar, y además estaba el núcleo. Y la discusión sobre que el núcleo. Eso después lo vamos a analizar aparte, ¿no? De hecho, a mí me interesa mucho eso por una cuestión que imagino que los oyentes de esta radio y los familiares directos de los oyentes de esta radio les sucedió mucho, que era mucha gente alfonsinista, radical, progresista. Recordemos que en los 80 y los 90 el sentido común del progresismo no abrevaba en el peronismo, sino en la UCR en un principio y en el Frente Grande posteriormente. Digamos que la gente que tenía cercanía con madres, abuelas, que le interesaban los derechos humanos, abierta a los derechos de las minorías, eran personas que no votaban al PJ, no votaban a Carlos Menem, en general, ¿no? Pues estoy hablando. Y me acuerdo de mi madre, que amaba profundamente a Alfonsín, que cuando fue el Pacto de Olivos, mi mamá me dijo, es la primera vez en la vida que estoy en desacuerdo con Alfonsín, con lo que hizo. Se juntó con Menem, es el límite. Claro. Ahora leyendo las cosas, viéndolo de otra manera, sin esa emotividad, me doy cuenta que no solo que hizo bien Alfonsín, sino que además, aparte de tampoco tengo la misma mirada sobre Menem, que tenía en mi casa que lo odiaban. Sí. Digo, eran dos personas dos personas adultas que entendían de política poniéndose de acuerdo en un montón de cosas que le convenían a los dos. O al menos sería uno y el otro para que a los dos nos convenga. Y eso se llamó el núcleo de coincidencias básicas, que se aprobó en esas reuniones muy rosqueras. En la casa de Dante Caputo, esa es hermosa. Bueno, ahí hay una cosa que... Claro, ¿qué constituye el núcleo de acuerdos básicos? El Pacto de Olivos, ¿no? ¿Qué es el Pacto de Olivos? Exacto. Te voy a decir primero una reflexión mía sobre que voy recogiendo de las conversaciones, y después el Pacto de Olivos es una cosa, es una serie, el Pacto de Olivos. Es una serie en sí misma, el Pacto de Olivos. Es una serie en sí misma, el Pacto de Olivos. Primero a mí me pasa que empiezo a descubrir a un Alfonsín estadista, a un Alfonsín que pensaba
que había sufrido mucho su presidencia, su crisis económica, su constante deterioro de la democracia, ¿no? Esa cosa alerta de que en cualquier momento vuelven los militares, en cualquier momento Aldo Rico, con el que compartía constituyente, se le había levantado, ¿no? Claro. En Semana Santa. Y después... Y su imagen en la historia. Si a él le sucedió una dictadura militar, él no iba a poder ser el padre de la democracia. Exacto. Es su rol también en la historia, ¿no? Exacto. Él, como dice en el capítulo 1 Pañi, su juguete era un poco la democracia, ¿no? O sea, Eso es muy Martín Rodríguez. Muy tinta limón, ¿no? Total, el juguete rabioso. Claro, entonces Alfonsín defendía mucho esa cosa de democracia y tenía realmente mucho temor. Entonces, porque también mi pregunta era, ¿Alfonsín tenía un proyecto de poder en la Constituyente? En quedarse como la oposición a Menem y ser oposición a Menem y tratar de volver por un nuevo mandato y al cual terminarlo y que sea... No, yo su mandato, su ambición en la Constituyente era dejar para la posteridad un Estado más o menos con las instituciones fuertes. Estoy de acuerdo. Incluso Legado. El legado de él. con las puteadas de su propio partido. Porque había muchos radicales que no estaban de acuerdo con el Pacto de Olivos, entre otros estaba De la Rúa en desacuerdo, y que lo castigaron muy fuertemente. Página 12 mataba. Pero entonces, Rodi, un momento, vos decís, y esto me parece interesante, vos decís, o tu conclusión o tu reflexión es, Alfonsín apostó a dejar un legado en detrimento de una construcción de poder. Sí. Dijo, Bueno, su construcción de poder, fue... su mirada histórica de cómo quería que la historia lo vea, Claro. era ese legado. Claro. El que la Constitución, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, todos los ¿Qué es peronistas. lo que pasa? De repente me encuentro No hay con todos los nadie que hable peronistas mal, que, claro. amigos radicales me dicen, che, esto lo tenemos que pasar por todos los pueblos. Me escriben, le escriben al productor, le dicen, che, esto lo tenemos que pasar por todos lados porque son los peronistas reivindicando a Alfonsín. Es espectacular. Claro, dice, el cálculo es, no voy a acumular más No voy poder. a volver, sí. No voy a volver, pero voy a caer en la historia. Claro. De una ambición, de una ambición difícil de... De hecho, le regala el artificio de la ciudad de Buenos Aires, como dice Jorge Asís, Sí. a su enemigo político, que era De la Rúa. Fernando de la Rúa, que Claro. gana la jefatura de gobierno. Y que gracias a eso termina después siendo presidente. Claro. ¿No? Milei hoy es presidente también gracias al balotaje, que es una institución que se desagrega en la reforma de la Constitución. Si no, sería presidente Massa, si no hubiera habido ese Esa cambio segunda electoral. Entonces, a mí me parece que Alfonsín termina siendo un poco reivindicado por esto, ¿no? No solo es el padre de la democracia, sino un poco el hijo putativo de la Constitución. Sí. El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos tiene 30 microescenas a lo largo de que vas reconstruyendo y todos tienen una anécdota, están metidos en algún modo en el Pacto de Olivos. El primero es que cuenta Eduardo Menem. Lo relata primero Pañi, pues no sé cómo Pañi sabe todas estas cosas. ¿Cómo se enteró, pero no? después, Lo del sí. Pacto de Olivos. ¿Vos ya sabés? ¿Cómo se enteró él? Sí, que él dice que nunca va a revelar la fuente. No, claro, no ¿No sé. te lo dijo en No lo privado? dijo, ni siquiera, no. Entonces... Porque lo publica primero que nadie en ámbito financiero, Claro, él ¿no? publica la primicia, Sí. que es lo que desata también la ira del resto del radicalismo contra Alfonsín, ¿no? Porque se Porque se enteró antes. Claro, porque en paralelo le estaba por suceder una convención radical, un congreso radical en La Pampa, donde todos le recriminaban lo que le pasaba a tu vieja. Se juntaste con Menem, ¿no? Entonces el reclamo era ese, del resto de la interna de los radicales. Que no era solo Menem, era un hijo de puta, el enemigo de... Jesús Rodríguez, en esos años, estaba en contra del pacto, estaba en contra de Menem. Él había hecho una campaña en contra del menemismo y no estaba de acuerdo con esto. Pero pero tenía disciplina partidaria. Claro. Entonces, cuando el partido votó en el Congreso y se terminó aprobando, bueno, avanzó y fue a la Constituyente. Hay unas fotos hermosas de Jesús Rodríguez. Un personaje muy importante en esa época. Sí. Entonces, el Pacto de Olivos, primera anécdota, es Menem operado de la carótida en 1993 en el Instituto Cardiovascular, en la habitación con su hermano Eduardo Menem. Va a visitarlo Alfonsín en un gesto Ya ese es un gesto humano. de otro tiempo. Estadista, Sí. claro. Lo va a visitar para ver cómo estaba. Públicamente. Dicen algunos testigos que estaba con Cristian Colombo, Mira. que fue después jefe de El Colorado. gabinete de la De la Rúa. Rúa.
Nacida y criada. Muy bien. Es impresionante. Vos sos de eso, tenés una tonada de otro país. Soy colombiana. Es impresionante lo que No, sabe no. de historia de Sabe Argentina. más que la mayoría de los argentinos. Vive acá hace 40 años. Perdón, seguí. Entonces, entra en la habitación, va a visitarlo al hotel. Entonces, en esa habitación, con Menem en bata. Una intimidad. Una intimidad, una habitación de un hospital, le dice Eduardo a Alfonsín: presidente, tenemos que hablar de esto. Es que me parece muy espectacular. Es muy El Padrino todo. Y él también, dice, ¿no? y él dice, Sí, ya sé de qué. Sí. No Y lo nombremos, ya todos sabemos. Y Alfonsín dice, entusiasmado, sí, claro, me interesa, porque Alfonsín ya quería reformar la Constitución. Pero entonces, es que además, claro, están en un lugar en el que puede ir a visitarlo, es un gesto humano. Nadie, la conversación que tengan, van a poder tener una conversación totalmente privada, Claro. Que no va a ser juzgada por nadie, por la humanidad del encuentro. Eso solo se te da si te operan de la carótida y sos exacto. presidente. No, y además los Menem aprovechando la situación. Totalmente, o sea, es ¿Quién le va a decir que no a una persona que se en estaba esa muriendo? situación. Claro. Quiere decir, no podemos hablar de eso, vine solamente a saludar. No. Pero quedó qué ahí el fascinante. germen. Quedó ahí. Y después sigue con este proceso el Coti Nosiglia, episodio 2 del podcast. El Coti empieza a tener un rol en la negociación por el lado de Alfonsín y de su contraparte por el lado del peronismo, Barrio Nuevo. Eso Luis es Barrio hermoso, Nuevo, que- Luis Barrio sindicalista. Que los delegados de cada fuerza política sean lo más oscuro de cada uno es Entonces- hermoso. Bueno, pero eran las personas que podían hablar. Sí, los más Y eran- rosqueros, y pero eran las también- personas que podían llegar a destrabar una conversación que en otros ámbitos estaba muy solemne. Total. Entonces, en un momento había que embarrarse un poco Sí. y destrabar la situación. ¿Quién lo hace? Yo voy por el radicalismo, dijo Cotino Sigla. Yo voy por el peronismo, dijo Luis Barrio Nuevo. Y un día, Coti le dice a Barrio Nuevo: Alfonsín está dispuesto a reunirse con Menem parece? para reformar la Constitución. Bueno, déjame que le pregunte, dice Barrio Nuevo. Va a preguntarle: Alfonsín está dispuesto a reunirse. Bueno, que venga. No se puede hacer a gran interview porque va a llamar mucho la atención. Claro. Hay registros, es muy difícil. Bueno, ¿dónde nos juntamos? Entonces salen a buscar un lugar. Había que tratar de disimular la salida de un presidente. Mover a un presidente requiere mucha infraestructura. No hay otra carótida que se Exacto. pueda hacer. Exacto. No puede haber otra operación. Entonces deciden encontrar un lugar cerca de la Quinta de Olivos donde Menem pueda entrar y salir. Un detalle no menor, creo que esto sucede un miércoles o un jueves. Menem tenía las reuniones de gabinete los miércoles a la mañana temprano y esto tenía que suceder antes de la reunión de gabinete. No podía... Tempranísimo. Era el martes, porque el Eso. miércoles era la reunión. No se podía interrumpir la reunión de gabinete porque todos iban a preguntar ¿dónde está Menem? Claro. Y él iba religiosamente siempre. Exacto, él era muy trabajador en ese sentido. Entonces, dice, bueno, lo hacemos en la casa de Dante Caputo. Dante Caputo, canciller, un personaje muy importante en esos tiempos. Fue canciller de Alfonsín, en donde llama Coti Nosiglia a Caputo. No estaba en Argentina, estaba en Naciones Unidas. Bueno, lo sabían. Es canciller, trabajaba de hacer esas cosas. Estaba en Naciones Unidas, entonces le piden la casa a la esposa, Mariel. Dice, Mariel, le dice Coti, necesito tu casa. Te tenés que ir. Raúl tiene una reunión muy importante, ¿nos podés prestar la casa? Pero no le puedes decir a nadie. Bueno, sí, déjanos un lugarcito, le dice, déjanos el living. Entonces le dice, no, me voy, toma la llave, me voy. Tranquilo. Entonces deja la llave muy temprano a la mañana, o sea, le hicieron madrugar, pobre señora. Y pasa, Coti pasa a buscar en su camioneta a Alfonsín, pasan a comprar unas medialunas y se van juntos a la casa de Dante Caputo. Y Menem sale con su comitiva. Claro, con su comitiva oficial. Sale con 2 o 3 que lo acompañaban, entre los que estaba Eduardo Duhalde, a la casa de Dante Caputo. A Duhalde no le habían dicho para qué iba. No. Tan temprano en la mañana cayó en jogging. Claro, tendría que ser horas 5 de la mañana, 6 de la mañana. Sería 7 y media, 8 de la mañana. Claro, todos fueron empilchados Todos y Duhalde. fueron Duhalde, preparados para recibir al presidente, ¿no? En choquineta. Cayó en joguineta a la reunión y bueno, ahí se terminó cerrando. Dice el Coti que de esa reunión salió con la sensación de que se iba a hacer la reforma. Y sí, estaba Alfonsín y estaba Menem. Y después hay 2 anécdotas más que me parecen maravillosas. Tenemos poco tiempo, así que cortito, por favor. Alrededor del Pacto de Olivos. La primera es cuando se va a firmar el pacto formal, el que es de la foto, en que están en Olivos, que van todos. Alfonsín le desarma la lapicera a Menem.
Menem le saca su lapicera, se la da para firmar a Alfonsín. Alfonsín la agarra y en vez de sacarle el capuchón, la desenrosca. Y la deja inhabilitada. Sin querer, no lo Sin hace a querer. propósito. Ok. Entonces, bueno, se quedan ahí tratando de armar la lapicera. Aparece Maskin, Jorge Maskin, que en ese momento creo que era ministro Jorge del Maskin, Interior. ministro del Interior. Saca una Montblanc y firman con la Montblanc de Maskin. Pero antes de que se firmara, Menem le propone a Alfonsín retirar la obligatoriedad de la no confesionalidad para el presidente. O sea, que el presidente, la exigencia de que el presidente argentino tenga que ser católico. Lo sacan. Ok. Le dice Menem, presidente, ¿le gustaría que sacar esto también, ya que estamos? Sí, me parece bien. Es un requisito muy antiguo, me parece bien. Y aparte Menem no pedía muchas hay cosas. que reescribir el pacto entonces. Pedía que esté en la reelección y sacar eso. Después nos pidió mucho más. Sí, No me interesa nada más. Iba Alberto García Lema, con los papeles ya impresos, estaba el pacto impreso, solamente había que firmar la formalidad, era la foto y listo. Sí, pero no pueden firmar una cosa que no es. Entonces tuvieron que reescribirlo. Año 1994, no había computadoras en Olivos, apenas había una máquina de escribir, no se trabajaba en Olivos. Había una máquina de escribir, nadie sabía escribir a máquina de escribir. Un policía de la custodia de Menem había trabajado en sumarios en la Policía Federal. En la dirección de sumarios. Y entonces él reescribe el pacto dictado por todos los. Y el pacto de Olivos lo escribió un cabo. Lo escribió un principal. Un principal. El principal Rossotti. ¿Rossotti? Fernando Rossotti. Es el apellido de mi vieja. Cuando se entere de todo esto se muere. Estoy emocionada. El pacto de Olivos lo escribió Rossotti y se muere. Estoy emocionada por Moni, por Rossotti, por todos. No, te juro que cuando mi vieja se entere de esto, es más, salgo aquí, se lo cuento si no está escuchando. Rodi Recalt es periodista, lo conocen del diario Perfil, no te había La revista presentado. Noticias. Bueno, tenés razón. Pero de la editorial Perfil. Perfil. Es la editorial. De la editorial Tenés razón. Perfil. Lo dije rápido, ni pensé. De la revista Noticias y del mundo, del diario Perfil también, ¿no? Sí, tal cual. El portal Perfil. Exacto. El Ahí multiverso. aparecen. En el multiverso Fontevecchia. Exacto. Te agradezco un montón por haber venido. Te Gracias. agradezco públicamente por lo que estás haciendo, que para mí es un documento importante para la democracia. Ojalá también los políticos actuales.